Bienvenidos a nuestro canal donde se revelan historias tras bambalinas, con las emociones más genuinas. Hoy hablaremos de un hombre que cautivó a toda la generación de los 90 con su exquisita música y su dulce voz, Alex Sintek. A los 56 años, decidió romper el silencio que había perdurado durante años, para hablar de lo que siempre se había susurrado a sus espaldas, la verdad sobre su relación homosexual con su pareja, 10 años menor. Una historia no solo de amor, sino también de valentía, aceptación y libertad. Durante décadas, Alex Sintek fue el rostro de la discreción en la música mexicana. Siempre impecable, siempre correcto. Un hombre que parecía hecho para complacer a todos menos a sí mismo. Nadie podía imaginar que detrás de las luces de los aplausos y de las letras románticas que conquistaron a millones, había un secreto que lo perseguía desde joven. Pero a sus 56 años, el tiempo de callar llegó a su fin. «Ya no quiero fingir», dijo en una entrevista íntima, su voz temblando apenas. Fue en ese instante cuando todo cambió. La cámara lo enfocó en un primer plano. Su mirada normalmente segura se mostraba vulnerable. Habló con serenidad, sin artificios, sin el tono de estrella que solía usar. «He amado a un hombre durante muchos años, y ese amor me ha hecho libre aunque el mundo no lo entienda». Las palabras retumbaron como un trueno. En cuestión de minutos, los titulares comenzaron a multiplicarse. Alex Sintek rompe el silencio sobre su vida amorosa. La confesión inesperada del ídolo de los 90, Sintek, revela su relación con un hombre 10 años menor. Pero lo que pocos vieron fue lo que pasó después de apagar las cámaras. Alex se quedó en silencio largo rato, respirando profundo. No había arrepentimiento en su rostro, sino alivio. Un peso enorme acumulado por años de miedo y represión finalmente había caído. «Pasé la mitad de mi vida intentando ser el hombre que otros querían que fuera», confesó. Y esa máscara se volvió una cárcel. El país entero reaccionó. Las redes se dividieron entre la admiración y la crítica. Algunos lo felicitaron por su valentía, otros lo atacaron por romper la imagen tradicional que habían construido de él. Pero por primera vez Alex no se defendió. No necesitaba hacerlo. Su silencio ya no era una huida, sino una elección. Durante los días siguientes, miles de mensajes llegaron a su cuenta personal, jóvenes, que agradecían su honestidad, hombres y mujeres, que habían vivido escondidos en el miedo, y que ahora se sentían un poco más comprendidos. Alex leyó cada uno de ellos. Lloró en algunos. Sonrió en otros. Si mis palabras ayudan a una sola persona a dejar de tener miedo, entonces todo esto habrá valido la pena. No fue un escándalo calculado, ni una estrategia mediática. Fue el desahogo de un hombre que llevaba toda una vida componiendo canciones para el amor sin poder vivir el suyo en libertad. En ese momento el artista se despojó del mito y apareció el ser humano frágil, honesto, lleno de contradicciones. Esa noche después de la entrevista, Alex tomó su guitarra. No buscó melodías nuevas, solo dejó que sus dedos se deslizaran sobre las cuerdas improvisando notas que parecían lágrimas. Dijo que por primera vez en mucho tiempo la música le sonó verdadera. Y mientras la ciudad dormía, él entendió que no había marcha atrás. Que esa confesión más que un final era el comienzo de una nueva historia. Porque en el fondo, no se trataba solo de amor sino de identidad, de atreverse a mirar al espejo y decir, «Sí, este soy yo y no me avergüenzo». Y aunque las voces del juicio seguirían resonando, Alex sabía que el silencio ya no tenía poder sobre él. Antes de aquel momento de sinceridad hubo muchos años de miedo. Alex Sintek, el joven prodigio de la música pop mexicana, vivía en una jaula dorada, fama, éxito, portadas de revistas, giras interminables y una imagen pública cuidadosamente construida. Detrás de esa fachada, sin embargo, había un hombre que cada noche se quitaba el disfraz y se miraba al espejo sin reconocerse. Desde sus primeros pasos en la industria, entendió que había temas que no se tocaban. Ser diferente en un entorno conservador y mediático como el mexicano de los 90 era un riesgo enorme. Me enseñaron que mi carrera dependía de mantener una imagen correcta masculina familiar. Me dijeron que el público no estaba preparado para conocer mi verdad.
Así fue como comenzó su vida paralela, la del artista amado y el hombre que vivía a escondidas. Había noches en las que Alex salía de los conciertos con el corazón en llamas. Había dado todo en el escenario, había hecho sonreír a miles, pero al volver al hotel la soledad lo golpeaba con violencia. Encendía la televisión solo para escuchar una voz humana. A veces escribía canciones, pero no podía firmarlas. Tenía miedo de que alguien descubriera lo que sentía, que mis letras me delataran. Vivía bajo un código no escrito: no mirar demasiado, no hablar demasiado, no dejar rastros. El amor, si llegaba, debía disfrazarse de amistad. Y así fue durante años. Relaciones secretas, encuentros fugaces, promesas rotas por el miedo. Había momentos de felicidad, sí, pero fugaces como una chispa. Cada vez que sonreía algo en su interior, le recordaba que esa alegría tenía fecha de caducidad. En entrevistas, los periodistas le preguntaban sobre su vida amorosa. Alex respondía con evasivas, con frases ensayadas. Decía que estaba enfocado en la música o que no había encontrado a la persona adecuada. Nadie sospechaba la verdad, pero en el fondo cada mentira dolía un poco más. Era como escribir una canción hermosa, sabiendo que jamás podría cantarla en voz alta. Los años pasaron, y con ellos el peso de esa doble vida. La fama no era suficiente para llenar el vacío. Alex lo intentó todo: el trabajo obsesivo, la espiritualidad, los viajes, las colaboraciones. Pero nada calmaba la sensación de estar viviendo una existencia prestada. Era como si estuviera mirando mi vida desde fuera, viendo a otro hombre, interpretando mi papel. En uno de sus diarios personales, escribió una frase que nunca mostró a nadie. No temo que me odien por quien soy. Temo que me amen por quien no soy. Esa línea escrita en una noche de insomnio condensaba toda su angustia. Durante un tiempo incluso intentó convencerse de que podía cambiar, que esa parte de sí era un error pasajero. Rezó, se aisló, se culpó. Pero el corazón no entiende de doctrinas. Cada vez que intentaba negarse, el vacío se hacía más grande. La música fue su refugio y su espejo. Muchas de sus canciones, aunque aparentemente románticas, estaban llenas de metáforas sobre la ocultación, la soledad y el deseo prohibido. Pudor y lágrimas. Su himno más famoso adquiría un nuevo sentido cuando uno sabía lo que realmente escondía detrás. Alex solía decir que esa canción nació de la culpa. Ahora con el tiempo entendemos que también nació de la necesidad de ser escuchado sin ser descubierto. Pero ningún secreto puede sostenerse para siempre. El peso de la represión acaba por quebrar incluso a los más fuertes. Y un día, sin planearlo, apareció alguien que cambiaría todo. Alguien que lo miró sin juzgarlo, que lo escuchó sin pedirle explicaciones. Un hombre más joven, lleno de vida, que le mostró que el amor no tiene que esconderse. Esa historia, la que empezó en silencio, sería la que lo conduciría finalmente a la libertad. La historia comenzó de la manera más inesperada. Alex no buscaba amor, y mucho menos una relación que pusiera su mundo de cabeza. Había aprendido a sobrevivir sin exponerse, a proteger su intimidad como si fuera un tesoro frágil. Pero entonces apareció él, un hombre más joven, espontáneo, sin miedo a mirar la vida de frente. Lo conoció en un estudio de grabación durante una colaboración casual. Al principio fue solo una conversación sobre música, acordes y letras. Pero había algo en su forma de hablar, en la manera en que lo escuchaba, sin interrumpir, que lo desarmó por completo. Alex llevaba años sintiéndose invisible incluso dentro de su propio éxito. Con él por primera vez se sintió visto. Me miraba como si no le importara quién era Alex Sintek, sino la persona detrás del nombre. Recordaría años después. Aquel joven tenía una energía distinta, limpia, vital. Era 10 años menor, pero parecía a entender la vida con una madurez que lo sorprendía. No había juicio en su mirada, solo una ternura silenciosa. Al principio, Alex intentó resistirse. Le decía a sí mismo que era imposible, que una historia así solo traería complicaciones. Pero el corazón, cuando ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad, se aferra a la primera chispa de luz. Comenzaron a verse con frecuencia, siempre en lugares discretos, lejos de los ojos del mundo. Cafés pequeños, paseos nocturnos, conversaciones hasta el amanecer.
No había grandes gestos ni promesas imposibles. Solo la paz de saberse comprendidos. Por primera vez sentí que no tenía que fingir nada, dijo Alex. Podía hablar, reír, llorar, y él se quedaba ahí sin intentar arreglarme. Aquel amor no fue un capricho, ni una aventura secreta. Fue una reconstrucción. Poco a poco Alex empezó a dejar atrás la culpa y a permitirse sentir. En lugar de escribir canciones tristes, empezó a escribir melodías llenas de esperanza. Su voz cambió, su mirada también. Pero en un mundo donde la libertad aún tenía precio, su felicidad no tardó en ser cuestionada. Algunos en su entorno comenzaron a sospechar. Las miradas, los comentarios velados, las preguntas incómodas. ¿Quién es ese chico que siempre está contigo? ¿Por qué no hablas de tus relaciones? La presión volvió, pero esta vez Alex no quiso huir. Ya no podía seguir escondiendo a quien me daba motivos para levantarme cada mañana. Sin embargo, vivir un amor prohibido en el ojo público es como caminar sobre cristales. Había días de euforia y otros de miedo. Hubo discusiones, lágrimas, promesas de discreción. No quiero que te lastimen por mi culpa, le decía Alex. Pero el joven con una sonrisa tranquila respondía: no me importa lo que digan, me importa que seas feliz. Esa frase se le quedó grabada. Era simple, pero contenía toda la verdad que él había negado durante años. El amor entre ellos no fue perfecto, pero sí profundo. Era el tipo de amor que no busca convencer al mundo, solo existir. Alex comenzó a comprender que no debía disculparse por amar, que el amor en su forma más pura no necesita permiso. Los años juntos lo transformaron por completo. Dejó de temer a la opinión ajena, de reprimir gestos o palabras. Con él aprendió que la libertad no se conquista de golpe, sino día a día. Con pequeñas decisiones, tomarse de la mano en público, escribir una canción, sin cambiar los pronombres, mirar sin esconderse. Y aunque todavía quedaban sombras, aquel joven se convirtió en su refugio. Su presencia lo inspiró a componer una de sus obras más íntimas. Una canción nunca publicada oficialmente, pero que sus amigos más cercanos conocen bien, una melodía suave sin letra que él tituló Respirar. Porque eso fue exactamente lo que él le enseñó, a respirar de nuevo. El amor no lo salvó de todos sus miedos, pero sí lo liberó del peor de ellos, el miedo a ser él mismo. Y cuando ese amor fue finalmente conocido, el mundo entero descubriría que detrás del artista que hablaba de perfección y armonía, había un hombre que había tenido que pelear mucho para amar sin culpa. El día después de su confesión, México amaneció dividido. En los noticieros, los programas de espectáculos y las redes sociales no se hablaba de otra cosa. Alex Sintek confirma su relación con el hombre. La noticia se propagó a una velocidad vertiginosa, multiplicándose en memes, titulares sensacionalistas y debates televisivos. Algunos lo celebraban como un acto de valor. Otros, en cambio, lo acusaban de haber traicionado la imagen de familia que tanto había representado en la cultura pop mexicana. La primera ola de reacciones fue brutal. En Twitter y Facebook, los mensajes se acumulaban por miles. Muchos eran de apoyo: gracias por tu valentía, Alex, nos inspiras, no estás solo. Tu música siempre fue sincera, ahora tú también lo eres. Pero también había odio, insultos, burlas, prejuicios disfrazados de moral. Algunos antiguos colegas se distanciaron en silencio, otros fingieron neutralidad. Alex los entendía. Él mismo había vivido con ese miedo demasiado tiempo. Sin embargo, entre el ruido de las críticas emergió algo inesperado, una ola de empatía genuina. Jóvenes artistas, periodistas, figuras públicas y hasta políticos comenzaron a publicar mensajes de respaldo. Lo llamaron un acto histórico en la música mexicana, una victoria de la autenticidad sobre la apariencia. Y poco a poco, lo que empezó como un escándalo se transformó en una conversación nacional sobre la libertad y la aceptación. Durante una entrevista en vivo, un periodista le preguntó si temía perder seguidores. Alex sonrió y respondió con calma: si alguien deja de escuchar mi música por saber a quién amo, entonces nunca escuchó mi corazón realmente. Esa frase se volvió viral. En cuestión de horas, millones
la compartieron convirtiéndola en símbolo de resistencia emocional. En las semanas siguientes, se organizó incluso un pequeño concierto tributo en su honor titulado Ser y Cantar, donde varios músicos interpretaron sus canciones como un gesto de respeto. Alex no asistió. Prefirió quedarse en casa viendo desde su balcón cómo el mundo giraba sin él, pero sintiéndose por fin en paz. Las redes que antes lo habían asfixiado con su juicio, ahora lo abrazaban con amor. Los comentarios cambiaron de tono. Gracias por mostrarnos que ser uno mismo no es una moda, es una necesidad. Entre esos mensajes hubo uno que lo hizo llorar una madre que escribió que su hijo, después de escuchar a Alex hablar, tuvo el valor de contarle que era gay. Usted le dio el valor que yo no supe darle, decía la carta. A partir de ahí, algo cambió. Alex comprendió que su historia había trascendido lo personal. Ya no se trataba solo de su vida, sino de todas las vidas que aún vivían en silencio. La prensa comenzó a tratarlo con más respeto. Revistas que antes lo habían juzgado publicaron editoriales reflexionando sobre el derecho a la identidad. Incluso algunos críticos que durante años lo habían atacado esta vez, guardaron silencio. Pero no todo fue fácil. Hubo boicots, contratos cancelados, conciertos que se suspendieron sin explicación. Las marcas que alguna vez buscaban su imagen familiar, ahora dudaban. Alex lo asumió con serenidad. No se puede construir una vida nueva sin perder algunas cosas, dijo. Y en medio de esa tormenta encontró algo que nunca había tenido autenticidad. Su música empezó a sonar diferente. Las nuevas canciones ya no escondían metáforas ni pronombres neutros. Hablaban de amor, dolor y redención sin etiquetas. Algunos fans de toda la vida se alejaron, pero llegaron otros nuevos, más jóvenes, más libres. Alex decía que era como empezar otra carrera desde cero, pero esta vez sin miedo al fracaso. Las redes que habían sido su verdugo se convirtieron en su escenario. Publicaba mensajes cortos, sinceros, a veces poéticos. Uno de ellos se hizo icónico. No hablo de diversidad, hablo de humanidad. Ese fue el verdadero cambio. Alex ya no luchaba por ser aceptado, sino por vivir en verdad. Y esa verdad, por más ruidosa que fuera, resultó más hermosa que cualquier aplauso. A los 56 años, Alex Sintek parece otro hombre. No porque haya cambiado su esencia, sino porque por fin la muestra sin miedo. Su voz, su presencia y hasta su mirada transmiten una calma que antes no tenía. Ya no necesita esconderse detrás de personajes ni metáforas. Por mucho tiempo creí que tenía que demostrar algo. Hoy solo quiero ser, dijo en una entrevista reciente. Y esa frase tan simple resume una vida entera de lucha. Cada mañana Alex se levanta temprano. Toma café con su pareja, ese mismo hombre que un día le enseñó a respirar sin culpa, y camina por el jardín mientras tararea melodías que quizá algún día se convertirán en canciones. No hay cámaras, no hay poses. Solo dos personas compartiendo un silencio que ahora no pesa. El amor que antes fue clandestino, ahora es cotidiano. No necesita ser proclamado, solo vivido. Alex ha aprendido a disfrutar de lo pequeño, cocinar juntos, viajar sin esconderse, tomar la mano de su pareja en la calle sin mirar alrededor. Son gestos simples, pero para él son conquistas monumentales. Durante años pensé que la libertad era algo que te daban los demás. Hoy sé que solo depende de uno mismo. Su relación con la música también cambió. Ya no compone para complacer, sino para contar. Sus letras son más honestas, más humanas. En su último álbum hay una canción llamada Verdad sin miedo, donde canta: no hay pecado en ser quien soy, no hay castigo en amar así. Si mi voz tiembla, que tiemble el mundo, porque ya no me pienso callar. Cuando la interpretó por primera vez en vivo, el público lo ovacionó de pie. Algunos lloraban, otros sonreían. Alex, con los ojos húmedos, se llevó la mano al pecho y susurró: gracias. Fue un instante breve, pero lleno de significado. Por primera vez en su carrera no cantaba para agradar, sino para sanar. En entrevistas posteriores reconoció que aún existen prejuicios, pero ya no los teme. No quiero convencer a nadie. Solo quiero que mi
historia le recuerde a otros que la verdad no destruye, libera. Y esa libertad se refleja en todo, en su forma de hablar, en su risa, en su forma de mirar la vida. Los medios que antes lo perseguían con morbo, ahora lo buscan con respeto. Muchos reconocen que su valentía abrió una puerta simbólica en la industria mexicana, aún marcada por estigmas y etiquetas. Alex, sin embargo, no se asume como un activista. Soy un hombre que ama y canta. Lo demás que lo juzgue la historia. En su casa hay un piano antiguo junto a una foto en blanco y negro, él y su pareja riendo durante un viaje a Italia. Dicen que cada noche antes de dormir, Alex toca un par de notas suaves y susurra: gracias por no soltarme cuando más me odiaba. Porque él sabe que la verdadera redención no vino de los aplausos ni de las entrevistas, sino del amor, el amor que lo esperó pacientemente hasta que estuvo listo para aceptarlo. Hoy, cuando le preguntan si se arrepiente de haber hablado, responde sin dudar: solo me arrepiento del tiempo que perdí tratando de ser alguien que no era. Y esa frase simple y dolorosa es también su victoria. Alex Sintek no solo rompió el silencio, lo transformó en música. Y en cada nota, en cada palabra, late la certeza de que vivir con verdad es la forma más pura de arte. La historia de Alex Sintek no es solo la de un artista que rompió el silencio. Es la historia de un ser humano que decidió dejar de esconder su verdad, aunque eso significara perderlo todo. Durante años vivió entre el miedo y la culpa, tratando de encajar en un molde que nunca le perteneció. Pero un día eligió el amor por encima del juicio, la autenticidad por encima del aplauso. Y esa elección lo hizo libre. Mirar su vida hoy es comprender que la valentía no siempre se mide por los grandes gestos, sino por la capacidad de mirarse al espejo y decir ya no más. Alex nos enseñó que ser uno mismo, incluso cuando el mundo no lo entiende, es el acto más hermoso y revolucionario que puede existir. Su historia nos recuerda algo profundo: que no hay edad para empezar de nuevo, que nunca es tarde para amarse sin miedo, y que vivir en verdad es el único camino hacia la paz interior. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado por miedo a ser juzgado? ¿Cuánto tiempo más dejarás que la opinión de otros pese más que tu propia felicidad? Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar o te inspiró, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos a descubrir más historias reales, historias de artistas, de amores, de luchas, de vidas, que como la de Alex Sintek, nos enseñan que la verdad, cuando se vive con amor, se convierte en luz. Porque todos merecemos eso: vivir sin miedo, amar sin culpa y cantar con el alma libre.